Perfecto, muy bien. Pues muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a este evento de Luce Irigaray y la diferencia sexual de la ponente Elena Bravo. Este evento que es posible gracias al posgrado en estudios de género de la UNAM, al cual agradecemos por su colaboración en esta conferencia. Y bueno, si les parece, comenzamos con la ponencia de Elena, tras lo cual daremos un tiempo para preguntas y respuestas, aportaciones, comentarios, los cuales, pues de momento están en mute los micrófonos de todos. En ese momento se abrirán los micrófonos para que puedan ir participando. Y bueno, sin más, quiero presentarles a Elena Bravo. Elena Bravo Ceniceros, que practica el psicoanálisis en la Ciudad de México. Tiene un doctorado en filosofía por la Universidad Iberoamericana, una maestría por el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos. Ella es la autora del libro El cuidado de sí como genealogía del psicoanálisis, publicado por Ediciones Navarra. Coautora de otros libros de psicoanálisis y filosofía como Otras cartografías psíquicas, El concepto de comunidad en las ciencias humanas y sociales y Fantasía y ficción. Actualmente sus temas de investigación son las relaciones entre el psicoanálisis y la filosofía, la práctica psicoanalítica de hoy, la heteronormatividad en psicoanálisis, los feminismos y el psicoanálisis, y las aportaciones de los pioneros y pioneras del psicoanálisis. Ha sido docente de psicoanálisis en diferentes instituciones, ha impartido distintos seminarios de psicoanálisis y también ha dado clase en los departamentos de filosofía y de psicología de la Universidad Iberoamericana. Y pues sin más, adelante, Elena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jerónimo. Pues muchas gracias, primero que nada, a Raquel Aguilar, que anda siempre motivando actividades bien interesantes y diálogos y encuentros bien padres. Entonces, bueno, pues muy agradecida por la invitación del círculo, del posgrado en estudios de género de la UNAM. Y por supuesto, pues todos los asistentes acá, les agradezco algunas caritas conocidas, otras personas nuevas para mí. Y entonces, bueno, creo que va a ser, y espero que así sea, un diálogo interesante. Entiendo entonces que los micrófonos están apagados ahora. ¿Hay como un momento de hablar y otro momento de dialogar? ¿O es posible de pronto si alguien tiene una intervención, una pregunta, un comentario que participe durante el encuentro? Como tú prefieras, los pueden activar por ellos Sí, mismos. Ah, buenísimo, perfecto. Por si, bueno, por si alguien quisiera en algún punto decir algo, me parece que pues puede ser. De todos modos, reservaremos un espacio al final enteramente para sus comentarios. Bueno, también pues celebro, de inicio quiero comentar con eso, también celebro mucho que haya una actividad hoy, otra actividad, ha habido ya algunas propuestas de trabajo, la obra de Luz Irigaray. Es una autora que a mí me parece interesantísima por muchos cuestionamientos que hace al psicoanálisis y que creo que ha sido poco trabajada, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos incluso desde el psicoanálisis, en el campo en el que yo me ubico, ha sido poco trabajada. Y en la filosofía me parece que también, ¿no? Siendo que ella fue filósofa. Por un lado eso, ¿no? Por un lado me da gusto poder trabajar, bueno, comentar un poquito de su obra, en el mejor de los casos, pues despertar la inquietud de leerla, ¿no? De seguir pensando algunos de los temas que ella nos planteó. Eso sería pues un escenario que me daría mucho gusto si ocurre acá, si alguien no la conoce y a partir de esto le da como más curiosidad conocer su obra, pues me daría muchísimo gusto. Y por otro lado, bueno, pues seguir en un debate en el que me encuentro desde hace tiempo y junto a otros, muchos que ahora estamos ahí, que es pues poco cuestionar el psicoanálisis, pues también desde el interior del psicoanálisis mismo, ¿no? Es decir, la única forma en la que creo que el psicoanálisis seguirá vigente es que cuestionemos sus principios, que cuestionemos los determinismos, ¿no? De los que ha padecido y que hemos reproducido, que cuestionemos ciertas formas en las que el psicoanálisis también reproduce una heterosexualidad obligatoria, no sé, finalmente hay cosas que ya no son vigentes y que, bueno, que creo que el psicoanálisis, lejos de reproducirlas, podría convertirse en ese lugar de resistencia y de cuestionamiento
frente a ciertas formas, pues sí, heteropatriarcales, podría decir, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las críticas que se han hecho, en donde han puesto el psicoanálisis como en este banquillo de los acusados, han sido desde fuera del psicoanálisis, ¿no? Y otras, como la de Luz Irigaray, han sido desde el interior mismo del psicoanálisis. Luz Irigaray se formó como analista, practicó el psicoanálisis y replanteó el psicoanálisis, es decir, si bien fue alejada de la enseñanza de Lacan, a la que ella se adhirió durante un tiempo, a partir de una de sus obras que comentaré hoy, Espéculo de la otra mujer, ella es expulsada del grupo de Lacan. Sin embargo, ella sigue practicando el psicoanálisis después, pero otro psicoanálisis, un psicoanálisis, ¿no?, ya cuestionado por ella. Antes de ella, y nada más pues como para introducir un poquito, antes no es la primera que desde el psicoanálisis hace varios cuestionamientos sobre toda la teoría freudiana, y sobre todo la teoría freudiana. Antes de ella, Karen Horney fue una mujer súper importante que cuestionó cómo la civilización es una civilización masculina desde 1926, es decir, hace 100 años. Karen Horney ya estaba planteando eso, ¿no? Cuestionando conceptos como la envidia del pene, el complejo de castración, proponiendo otras cosas como la envidia de la mujer, a la mujer por la maternidad, por ejemplo, ¿no? Oponiéndose a teorías como el sentimiento de la inferioridad de la mujer atribuida a sus atributos anatómico-genitales, ¿no? Sino más bien siendo, no es por la falta de pene en la mujer, es por otras determinantes culturales en todo caso, por lo que la mujer tendría una envidia al varón o por lo que la mujer tendría un sentimiento de inferioridad. Es decir, Karen Horney dijo, el psicoanálisis es la creación de un genio masculino y de una serie de discípulos igualmente varones, ¿no? Y que por lo tanto, pues la teoría que desarrollan es desde una perspectiva fálica. Karen Horney desde 1926 ya estaba anunciando esto. Después de Karen Horney, ¿no? Bueno, Karen Horney le ocurre lo que le ocurrirá también a Irigaray después, es decir, que era básicamente expulsada de la comunidad psicoanalítica, ¿no? Finalmente ella termina desarrollando toda una teoría y una práctica que ya, donde queda excluida de la comunidad psicoanalítica de esa época, ¿no? Ella le va muy bien en Nueva York, finalmente hace su práctica, pero queda completamente excluida, y hoy básicamente nadie quiere, hasta el día de hoy, 100 años después, básicamente nadie quiere trabajar su obra, ¿no? Ese fue un poco el precio que pagó, ¿no? Por cuestionar cosas que además fueron poco escuchadas, ¿no? Bueno, después de ella, pues por supuesto hubo muchas otras personas que cuestionaron ciertas teorías psicoanalíticas, como la envidia del pene, etcétera, sin duda incluso antes que Luz Irigaray, pero desde fuera del psicoanálisis, Betty Friedan, Kate Millett, Shulamit Firestone, etcétera, y otras personas que empezaron a trabajar también antes la relación psicoanálisis y feminismo, ¿no? Como Juliette Mitchell, etcétera. Pero en Francia, y ahora sí ya nos vamos acercando al trabajo de Luz Irigaray puntualmente y específicamente este feminismo francés, que a mí me da mucha risa que se le llame feminismo francés cuando ninguna de estas tres representantes son francesas, ¿no? Hélène Cixous, Julia Kristeva, y también Luz Irigaray, ¿no? Luz Irigaray es de Bélgica, Julia Kristeva es de Bulgaria y Cixous es de Argelia, y sin embargo son las tres representantes de este feminismo francés de la diferencia, aunque ninguna es nacida en Francia, ¿no? Específicamente Luz Irigaray se va a ir en la línea de este feminismo de la diferencia, ¿no? Por eso hoy se llama algo así la presentación, Luz Irigaray y la diferencia sexual, porque lo que ella va a enfatizar es la diferencia sexual, y iré poco a poco entrando en detalle de la propuesta de esta mujer. Les quiero decir un poquito de ella, de su contexto, de su formación. Ella nace el 3 de mayo de 1930 en Bélgica. Su formación es bien interesante porque se nutre como desde varios campos: filosofía, lingüística, literatura, psicología y psicoanálisis, ¿no? Tiene una licenciatura en filosofía, una maestría en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Y bueno, se queda un tiempo a dar clases en Bruselas, después en el 60 se muda a París, en donde obtiene la maestría en psicología por la Universidad de París, obtiene un diploma en psicopatología por el Instituto de Psicología de París, y en la década de los 60, en 1960, empieza a asistir a los seminarios psicoanalíticos de Lacan.
ella tiene una formación freudiana y lacaniana, ¿no? Se une a l'École de París, a la Escuela Freudiana de París, dirigida por Lacan, y después era expulsada precisamente el año en el que publica este libro que comentaré mucho hoy, que es el de Espéculo de la otra mujer. Pero durante bastante tiempo estuvo cerca de la enseñanza de Lacan de manera directa. También daba clase en el departamento de psicoanálisis en la Universidad de París 8 de Vincennes. También será expulsada de ahí porque su crítica no solamente es al psicoanálisis, sino a la filosofía. Y bueno, pues su tesis es Espéculo de la otra mujer. Esta es su tesis doctoral, dirigida, por cierto, por Châtelet, por François Châtelet, que es pues un historiador de la razón, que seguramente por ahí a lo mejor algunos lo conocen. Él fue el director de la tesis de Luz Irigaray, que después será publicada, y en donde va a poner por primera vez todas estas críticas que hace tanto al psicoanálisis como a la filosofía, partiendo de que son creaciones sobre todo masculinas, una mirada masculina, una perspectiva masculina que desconoce, y esa es como la gran crítica que va a ella a plantear, que desconoce la diferencia sexual, que desconoce a la feminidad, ¿no? Bueno, pues después de esta trayectoria académica recibió 4 doctorados honoris causa por diferentes universidades, ¿no? En Noruega, en Inglaterra, etcétera. Después, bueno, vivió en Inglaterra, daba seminarios ahí. Ahora debe ser una mujer mayor, entiendo que es una mujer que sigue viviendo, que siguió practicando el psicoanálisis, estuvo en diferentes universidades, en Rotterdam, ¿no? En París, etcétera. Pues ha publicado más de 40 libros, ha sido traducida en varios idiomas, y bueno, pues por ahí viva, no sé muy bien en qué esté trabajando ahora, ya grande, pues nació en el 30, pues bueno, pues ya pues casi tendrá cerca de los 100 años, ¿no? 93 puede ser, si hago bien mis cuentas. Entonces, bueno, su obra, el primer texto, el lenguaje de los dementes, ella ya interesada desde el 73 en la lingüística, como les decía, pero después de este trabajo específico sobre el lenguaje de los dementes, a partir del 74, su gran tema es la diferencia sexual. Para ella es el tema que hay que estudiar, el de la diferencia sexual, la ética de la diferencia sexual. Entonces, en el 74 escribe este Espéculo de la otra mujer, que voy a trabajar algunas ideas de este texto hoy. Ese Sexo que no es uno, que es un librazo también, estos dos son como muy enfocados a sus críticas al psicoanálisis, sobre todo al freudiano, pero también al lacaniano, y también hace una revisión de las propuestas de otras psicoanalistas, ¿no? Pasa por Joan Rivière, por Helen Deutsch, por Karen Horn, es decir, por una revisión sobre el tema de la feminidad en varios de los pioneros y pioneras del psicoanálisis. Entonces, estos dos textos son muy psicoanalíticos, muy centrados en la crítica a la noción de feminidad, o a la falta de diferencia sexual y la falta de un pensamiento sobre la feminidad, ¿no? En psicoanálisis. Después sigue otros que también son muy interesantes, que es el de la ética de la diferencia sexual, del 84, el de Cuerpo a Cuerpo con la Madre, que es una joya, y al ratito también platicaré. Este es de los que sí se pueden conseguir más fácilmente ahora, ¿no? En México, Cuerpo a Cuerpo con la Madre del 85, Hablar no es nunca en neutro del 85, en fin, Los tiempos de la diferencia, por una revolución pacífica del 89, Yo, tú, nosotras, que también es una joya, 1992, Ser dos del 97, Entre Oriente y Occidente del 99, etcétera, por mencionar algunos. Ahora, bueno, tenemos muy poquito espacio, ¿no? No podríamos ahondar en toda la obra. Quiero más bien dejarles el gusanito de que veamos que la obra de Luz Irigaray es bastante extensa, hay mucho que trabajar. Hay algunos temas, que es el de la diferencia sexual, que se repiten, pero que se plantean en cada uno de estos libros desde diferentes lugares, ¿no? Como los que tienen más crítica al psicoanálisis en particular son estos dos que les mencioné, Espéculo de la otra mujer y Ese Sexo que no es uno, y por ahí es donde sobre todo me voy a centrar hoy, ¿no? Yo les decía, mi campo es el psicoanálisis, ¿no?
Entonces, yo lo que hice fue pensar como algunos ejes, ¿no? Más que tratar de hacer un resumen como en orden, por ejemplo, de lo que ella fue planteando, hay temas sobre los que vuelve, ¿no? Y entonces lo que hice fue como unos ejes que me parece que ilustran como ciertos puntos centrales en la obra de Luz Irigaray. Uno, por ejemplo, quizá uno de los fundamentales y el punto de partida es que el psicoanálisis freudiano en particular, no da lugar a la diferencia femenina. Es decir, que el sujeto femenino queda anulado, está borrado, y por eso le va a poner el nombre del espéculo de la otra mujer, espéculo, me encanta el nombre, ahora les diré, para hablar de esta anulación de la diferencia, ¿no? Dice, el espéculo es el instrumento que usan, ¿no? Los ginecólogos, las ginecólogas para poder ver los genitales femeninos. Ahí donde Freud dijo que estaba el varón y estaba la mujer, que era el varón sin pene, ¿no? De alguna manera, el varón sin pene, el sexo femenino es el representado por la carencia, por la falta, por el no tener el pene, el falo, es decir, este es el que tiene y este es el que no tiene. Quedó definida la mujer a partir de lo que no tiene en comparación con el hombre, que es el pene. Y Luz Irigaray le dice con el título, oye, pero ¿ya te asomaste a ver si ahí hay nada? Es decir, ¿ya te asomaste al cuerpo femenino a ver si ahí no hay nada? ¿No has visto que hay labios, aberturas, paredes, etcétera? Un montón de cosas que el ojo no puede ver, un ojo así de simple no puede ver, pero si hay un instrumento adecuado como el espéculo, es posible penetrar en ese interior y ver lo que tú no has visto, es decir, y ver que no solo se trata de carencia, de ausencia, de falta, de no pene, ¿no? Sino de todo un mundo que tú no has podido ver. Freud y otros muchos, porque dices, no solamente es Freud, ¿no? Es toda una cultura que tiene como único sujeto el masculino y que ha definido la feminidad solo a partir de ese único sujeto que es el masculino, ¿no? Entonces hay una falta de diferencia sexual, hay una falta de representación, dice Luz Irigaray, para la mujer, de su sexo, de su deseo, de su goce, ¿no? Porque si se habló del estadio fálico, nunca se habló, dice ella, del estadio vulvar, del estadio vaginal, del estadio uterino, ¿no? ¿Por qué al clítoris de la mujer Freud le llamó el pequeño pene, ¿no? Es decir, ¿por qué quedó ese órgano femenino definido o nombrado por Freud como el pequeño pene, ¿no? No solamente entonces la mujer es la carencia, sino también la mujer es la atrofia respecto a, ¿no? Porque entonces el pene grande, el pene con tamaño significativo es el del varón, y la mujer también tiene pene, queda definida así como la que tiene pene, pero un pene atrofiado, ¿no? Un pene muy pequeño, un pene que se llama clítoris, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues Freud y su sueño de simetría, un psicoanálisis como modelo falocéntrico, donde la niña queda definida como un hombrecito con un pene atrofiado, como un hombrecito que tiene una evolución más penosa y más complicada que la del niño, ¿no? Para convertirse en una mujer normal. No sé acá, a muchos de ustedes no los conozco, a otros sí, sin embargo, no sé qué tanto conocen las teorías sexuales freudianas en torno a la feminidad. Por ejemplo, una de las teorías freudianas es que todos nacemos, digamos, varones, ¿no? Y hay un devenir mujer. Nacemos varones en tanto amamos a la mujer, a la madre, y tenemos nuestro pequeño pene llamado clítoris o el pene del varón, ¿no? Pero entonces somos varones, hay una indiferenciación sexual, antes de la castración, en donde se reconoce la diferencia anatómica de los sexos, pero entonces el hombrecito es varón, ama a una mujer y se quedará siendo varón, mientras la niña nació varón con su pequeño pene, y habrá un devenir mujer en donde, según Freud, él se cambiará el objeto de amor de la madre al padre, se resignificará la zona erógena del clítoris a la vagina,
entonces ya no será su pequeño pene, sino la vagina, y bueno, y todo esto tendrá un montón de consecuencias y dificultades en el camino que Freud irá narrando, ¿no? Pero entonces es un varoncito que en su etapa predípica amaba a la mujer y el amor lo irá transfiriendo a papá, ¿no? Dice Luz Irigaray, la mujer acá definida así es un fantasma masculino, no, eso no es la mujer, ¿no? Es un discurso de un varón, es un fantasma masculino, y Freud está definiendo hacia la mujer sin siquiera preguntarse por las determinaciones culturales o los lugares desde donde esta feminidad quedó definida. Pero acaba de decir que hay una cita, hay una nota al pie de Freud, nada más un poquito en defensa de Freud, ¿no? De esto que está diciendo Luz Irigaray, que Luz no la recuerdo si la cita, pero que es interesante. En 1935, es decir, ya tardecito en la obra de Freud, en su presentación autobiográfica, agrega una nota, pues el texto es de 1924, pero hay una nota al pie en donde Freud dice, las averiguaciones sobre la sexualidad infantil se hicieron en el varón y también la teoría derivada de ellas estuvo dirigida al niño varón. O sea, Freud lo había reconocido en el 35. La expectativa de un acabado paralelismo entre ambos sexos era bastante natural, pero resultó desacertada, ¿no? Freud reconoce que se equivocó, que lo había hecho de ese modo, es decir, haciendo un paralelismo, pero que se había equivocado, ¿no? Posteriores indagaciones y reflexiones descubrieron profundas diferencias entre el desarrollo sexual del hombre y de la mujer. Y bueno, eso en una nota en 1935, es decir, una nota que puede pasar completamente desapercibida, y bueno, supongo que tiene que ver con la teoría sobre la feminidad. Dice, ¿cuál es el texto de Freud que refiere? El que yo estoy mencionando es la presentación autobiográfica, es una nota, la presentación autobiográfica, insisto, es del 1924, pero la nota que agrega es de 1935 y está en la página 34 de las obras de Amor-Rortu. Recordemos que Freud tiene distintos momentos para pensar la feminidad, lo mismo que Lacan, ¿no? Creo que va a ser importante también esto. Freud tiene desde sus momentos iniciales, ¿no? 3 ensayos sobre una teoría sexual, ¿no? Por ejemplo, todo lo que desarrolla en esa primera etapa. Después hay otra que sería en los 20, digamos, el sepultamiento del complejo de Edipo, toda esa parte que desarrolla después. Pero hay un momento siguiente que también es muy importante, que es en los 30, en particular 31 y 33, los textos específicamente sobre la feminidad, en donde va a replantear algunas de las cosas que había dicho en torno a la feminidad. En los 30 hay todo un movimiento importante en Freud sobre la feminidad, sin embargo, todavía bastante cuestionable, ¿no? O sea, vamos a hablar de las cosas que dice en la feminidad, sobre la feminidad en los 30, porque son de las que más ataca Luz Irigaray. Lacan también creo que hay un momento muy importante en los 50, que es el que más han atacado Luz Irigaray y Judith Butler, etcétera, ¿no? Que es el del, por ejemplo, el texto de la significación del falo del 58, es el Lacan más criticado, al que más podríamos meterle estas críticas que está haciendo Luz Irigaray, ¿no? Georgina Pérez, ¿cuáles son esos textos en que habla de feminidad de tercera etapa? Son la conferencia de la feminidad y el texto sobre la feminidad. Son del 31 y del 33, son dos. Y va a ser un planteamiento importante porque en esos textos, bueno, por un lado ya no va a plantear el femenino como pasivo y ya no, es decir, la feminidad está llena de pasividad y actividad. Ya no va a plantear tanto el tema de la relación con el padre, sino va por fin a enfatizar en algo en donde se había quedado bastante pobre Freud, que es la relación de la niña con la madre, ¿no? Por ejemplo, hay varias cosas importantes de ahí. Y bueno, y regresando a Lacan, hay un Lacan del 58 que es el como el que tendríamos más elementos para criticar, ¿no? El de la significación del falo, pero creo que hay otro Lacan en el seminario Ancor, en el seminario aún a partir del 72, 73, en donde podríamos encontrar ya otra posición de Lacan también en relación con estos temas que se les van a cuestionar, ¿no? Entonces, y creo que iremos avanzando, espero, en la medida de lo posible y clarificando esto que estoy planteando.
bueno, la primera les decía, la gran crítica que hace esta autora es la no lugar a la diferencia femenina. Después, este postulado que ya les adelantaba hace ratito del devenir mujer como consecuencia de su atrofia, es decir, todo lo que implica como un desprecio a la mujer, al cuerpo femenino, a la feminidad en general, al plantear que la mujer, al conocer la diferencia anatómica de los sexos, sufre tal decepción consigo misma, con su cuerpo y con su madre, que entonces se odia a ella, odia a la madre y voltea a admirar y a idealizar el padre, ¿no? Y no solamente desvaloriza a su mismo, a su cuerpo, a ella misma, a su madre, y entonces desprecia a la madre por no dotarla a ella del genital correcto, sino que además se queda desvalorizando a todas las mujeres porque no están provistas de lo más valioso que es el pene, ¿no? Claramente Luz Irigaray, por supuesto que va a cuestionar esto, ¿no? O sea, como ¿por qué plantear este desprecio de la mujer como si fuera algo que obedeciera a la esencia misma femenina y hubiera una predisposición inevitable, ¿no? De odiar de odiarse por ser mujer, de odiar a las mujeres, de envidiar a los varones y de anhelar lo que el varón tan maravillosamente posee, ¿no? Esta envidia del pene imputada a la mujer, dice Luz Irigaray, ¿no será más bien que es algo que consigue paliar la angustia de castración en el hombre? Es decir, no es una reafirmación narcisista para el varón que hace, que plantee desde esta definición de nuevo masculina, ¿no? A la mujer en esta especie de desnarcización total, ¿no? Sintiendo odio por su sexo y odiando a la madre y odiándola por haberla parido mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, acá por supuesto cuestiona qué lugar está planteando a la madre como este lugar de desprecio y al padre como este lugar idealizado que posee lo más valioso y que es el único portador y por lo tanto es el único que puede donarle a la niña eso que a ella le falta. Estos dos lugares, tal como los concibe Freud, van a ser totalmente cuestionados por Luz Irigaray. La madre y el padre, por eso, con eso voy al otro punto. La madre queda puesta en el lugar de la seductora, ¿no? La madre dice, es que claro, ¿no? Luz Irigaray dice, dice Freud quejándose de las tantas horas penosas que le hicieron pasar sus pacientes histéricas, quejándose de ser seducidas por el padre, cuando finalmente Freud llega a la conclusión de que no era el padre el que la seducía, ¿no? La madre es la seductora, la madre es la voraz, la madre es la que excita a su hija, ¿no? Sin embargo, el padre es el portador de la ley, es del quien se hereda el superyo, es el que pone el límite a la voracidad de la loca madre, ¿no? O sea, como si Luz Irigaray, de nuevo, ¿qué es esto, Freud? ¿No? O sea, ¿por qué este planteamiento donde el padre es el sensato, el moderado, el no seductor, el no sexual? Y por el contrario, la madre es la que, así lo dice Freud, ¿no? La realidad fue la madre la que provocó y despertó las sensaciones genitales y voluptuosas a los hijos al proporcionarle los cuidados corporales necesarios. El padre no es el seductor, es la madre, ¿no? Dice, bueno, no, dice Luz Irigaray, resulta sorprendente comprobar la responsabilidad que Freud atribuye a la madre en el despertar sexual, ¿no? Bueno, y el padre, pues no, el padre aparece como el sensato, el que no seduce, el que no reprime, sino que al contrario, el agente de la castración, ¿no? El padre neutro y benevolente, dice Luz Irigaray, y la madre la loca, insensata, seductora, ¿no? Ese es otro, la madre la seductora. Otra cosa que está relacionado con el anterior, ¿no? Cuando Freud plantea que entonces empieza el Edipo a partir de esta conocimiento de la diferencia anatómica de los sexos, hay un cambio de objeto, como se desprecia a la madre que no tiene el pene, entonces se voltea a mirar al padre, se idealiza al padre, dice Luz Irigaray, aquí ocurre un gran matricidio, ¿no? Un matricidio originario, ¿no? Donde se olvida
las genealogías femeninas, el cuerpo de la madre queda negado y prohibido, ¿no? Y aquí es en donde ocurre un matricidio originario. Ese primer objeto que Freud reconoció como la madre queda despreciado y ahora todo ese amor se traslada al padre y eso es, dice Luis Rigaray, eso es lo que aparece como un imperativo, como lo normal, como lo que debe hacer. La niña debe dejar de amar a la madre para voltear a mirar al padre, después renunciar al padre y amar a un varón como el padre, ¿no? Afiliarse a ese deseo, a como meterse en la fila pues de estos enunciados, dice Luis Garay, normativos, imperiosos, normalizantes, de despreciar a la mujer y amar al varón y olvidarse de toda genealogía femenina, ¿no? Dice ella, la niña pasa a inscribirse en la relación y en la fantasmática del hombre, ¿no? La mujer ya no tendrá más relación con el origen que aquella sometida al poder del mando del hombre, perdida, descarriada, enloquecida, si no llega a afiliarse a ese deseo primero masculino, ¿no? Desear al padre implica odiar a la madre, ¿no? Entonces, dice Luz Vergara, lo que nos sorprende no es tanto que los vínculos de la niña pequeña con la madre sean tan numerosos, tan poderosos, sino más bien que deban desaparecer y que el cariño hacia la madre deba transformarse en odio. Por eso les decía que obviamente es uno de los temas que más va a trabajar Luz Irigaray como el rescate de estas genealogías femeninas. Por ejemplo, en este libro que les decía, el de cuerpo a cuerpo con la madre, ¿no? Todo un trabajo de la relación entre mujeres, ¿no? De inicio entre la niña con la madre o entre la mujer con la madre y con todas las genealogías femeninas hasta llegar, por ejemplo, como trabaja Luz Irigaray en este texto, hasta en el principio era ella, es decir, hasta el origen planteado con las diosas, por ejemplo, ¿no? Hasta allá llega todo el trabajo que va a hacer Luz Vigaray de recuperar esta genealogía femenina que ha sido negada, ¿no? Como revertir este matricidio femenino, ¿no? Este matricidio más bien. Entonces, bueno, el olvido de las genealogías femeninas, y bueno, otro tema, ¿no? Otro tema, esta idea de Freud de que la envidia del pene se va a convertir en el deseo de tener un hijo varón como sustituto del pene faltante. Si ustedes están familiarizados con el psicoanálisis, recordarán esta ecuación simbólica, como le dice Freud. La niña primero decepcionada con su cuerpo, siente esta atrofia, quisiera tener un pene, envidia al pene, idealiza al padre portador del pene, espera que el padre le dé un pene y cuando tiene que renunciar a la esperanza de que este pene le sea dado o le crezca, entonces espera que como sustituto de ese pene faltante, ella pueda tener un hijo, y un hijo varón, ¿no? Qué felicidad, dice ella, y Luz Irigaray, obviamente con todo el sarcasmo, que cuando ese deseo infantil de tener un hijo del padre se realiza más tarde, sobre todo si ese recién nacido es un niño que trae el tan ansiado pene, ¿no? Bueno, dice Freud acá, dice Luz Irigaray acá, bueno, ni siquiera puede concebir Freud el amor, ya va a decir, no va a concebir nunca Freud, según Luz Irigaray, el amor homosexual, pero tampoco puede concebir el amor heterosexual, es decir, la mujer es una envidiosa que si llega a amar a un hombre es en la medida en que lo envidia, ¿no? Y no puede tampoco, ni siquiera este deseo que tanto se ha dicho que es el típico deseo femenino, cosa que por supuesto cuestionaríamos, el de deseo de ser madre, tampoco ese deseo tendría nada de genuino porque en realidad solo sería el deseo de tener el pene faltante, ¿no? Entonces, Freud no concibe, dice, para nada concibe la posibilidad de esa hija, ¿no? Deseada por la madre en tanto hija, ¿no? O como un deseo de esa chiquilla de repetir, representar su propio nacimiento. No, no siempre, dice, es el deseo de pene, la espera de este pene faltante, ¿no? Entonces, pues dice, por ejemplo, si es la relación con el pene representante privilegiado del falo que la domina, si el hijo muñeca imita al hijo pene, reclama la reproducción del hijo pene, entonces se asiste, según Freud, cabalmente a una manifestación de la feminidad. Esa es la feminidad.
Esa es la feminidad. ¿Se acuerdan que Freud dice en este desenlace, en este devenir mujer, hay tres posibilidades, ¿no? La feminidad normal, ¿no? El complejo de masculinidad y la inhibición. En la llamada por Freud feminidad normal, habría este intento, ¿no? De tener, de reproducir esta historia, ¿no? Esta niña pequeña que busca sustituir su pene faltante con el hijo de preferencia varón, ¿no? Dice Luz Irigaray, tampoco, o sea, en Freud no existe un deseo femenino ni homosexual, ni heterosexual, ni tampoco de tener hijos, ¿no? Porque siempre es producto de esa misma atrofia a la que vuelve una y otra vez. No encontraría ni siquiera en esta descripción freudiana la mujer ninguna satisfacción en reproducirse, ¿no? Su placer estaría siempre en función de su rechazo a ella misma, a su cuerpo, a sus genitales. Bueno, siguiente punto que plantea Carlos Irigaray, otro de los puntos que subrayo como consecuencia necesaria de lo que he dicho hasta ahora, es que la melancolía sería el desenlace, ¿no? Para toda la feminidad, para toda la mujer, ¿no? Dice justo, es una pérdida. ¿Por qué melancolía? Justo porque la comparación de la feminidad planteada como la plantea Freud con la melancolía, porque es una pérdida de la relación con el origen, es una pérdida de la relación con la madre, es una pérdida de la relación con su propio sexo, ¿no? Todo esto sin la posibilidad de ser elaborado mediante un duelo, ¿no? Ningún lenguaje, ningún sistema de representaciones podría reemplazar o socorrer esta cadena de pérdidas, de relaciones conflictivas de la niña, de la mujer con su madre, con su sexo, con su propio cuerpo, ¿no? No quedaría más que la melancolía, precisamente. Los efectos en la niña del descubrimiento de su castración serían forzosamente efectos de la melancolía, ¿no? Cese de actividad libidinal, abandono de los intereses sociales, desligación de su madre, pasividad, herida al amor propio, ¿no? O sea, es el único posible desenlace para una feminidad escrita de ese modo. Otro aspecto más, ¿no? Hasta acá, ¿cómo vamos? No sé si haya alguien que quiera comentar a partir de estos primeros puntos. Todavía faltan algunos de los que rescato como centrales, pero no sé si alguien hasta acá quiera hacer algún comentario. No por ahora, no hay nada en el chat. ¿No hay manitas? No. Ok. Sigo con otro interesante también. Dice, así como parte de esta imposibilidad de reconocer la diferencia sexual y lo propiamente femenino, está también la imposibilidad de Freud de reconocer la homosexualidad femenina. La homosexualidad femenina, es decir, el deseo lesbiano, dice Luz Irigaray, el deseo femenino, el deseo lesbiano no puede ser representado por Freud. Parece inconcebible que la mujer pueda desear a una misma que ella, ¿no? Alguna del mismo sexo, que pueda tener apetitos de auto u homosexualidad, dice ella, ¿no? No entenderse parece inadmisible. ¿Por qué? Porque Freud de nuevo plantea, ¿no? Las posibilidades que habla Freud respecto a la homosexualidad femenina es, por ejemplo, que fue una decepción que sufrió la chiquilla de parte del padre. Hizo su movimiento, amó a la madre, vio que estaba castrada, volteó a mirar al padre y el padre lo decepcionó, como el caso de la joven homosexual, cuando no le dio un hijo a ella, sino le dio el hijo a la madre, y entonces como especie de despecho vuelve a la madre y vuelve a la mujer. Es decir, como si no fuera posible un deseo de mujer a mujer. Y esto es una de las críticas a las que también irá Judith Butler, por ejemplo, ¿no? Que en Freud no cabe el pensamiento de una persona homosexual, ni para los varones ni para las mujeres, porque de alguna manera Freud reproduce el esquema heterosexual cada que piensa en la homosexualidad. Cuando habla de los desenlaces posibles de la feminidad, dice la feminidad normal, está donde entonces renuncia al clítoris, pasa a la vagina, renuncia a la madre, pasa al padre, etcétera, y desea tener un hijo del padre, o dice la inhibición, es decir, no querer nada, o el complejo de masculinidad desde el cual puede amar a una mujer, es decir, queda reproducido un esquema heterosexual, en tanto ella se ubica como varón, ama a una mujer, ¿no? O en tanto queda decepcionada de los varones,
ahora sí ama a una mujer, sí, pero parece que no puede ser una persona ubicada como mujer amando a una mujer por sí misma. Dice, el deseo lesbiano no es representado, ¿no? La reivindicación de la homosexualidad femenina no basta, evidentemente, para poner en tela de juicio el privilegio del falo. Tampoco ahí puede, porque siempre, por supuesto, la mujer tendría que amar al falo, ¿no? Al pene, que queda completamente ligado al falo, a pesar de la insistencia que podríamos pensar se hizo después del psicoanálisis freudiano, sobre todo quizá en el psicoanálisis lacaniano, de que el falo no es el pene, pero iré allá porque también a Lacan le van a tocar las críticas, no solamente a Freud, sobre todo a Freud, pero también a Lacan. Ahora, viene la parte quizá de las más fuertes, bueno, ya todas las que he dicho, ¿no? Quienes estudiamos el psicoanálisis, ¿no? Y en algún momento, bueno, pues estuvimos pensando estas cosas de Freud, es increíble, algunos quizá les brincó, algunos quizá nos brincó y otros quizá estuvimos repitiendo la envidia del pene, la angustia de castración, el complejo de masculinidad, el masoquismo femenino, el devenir mujer como efecto de la atrofia. Y otra de las cosas que en cualquier lugar en donde se estudia psicoanálisis y leyendo a Freud se repetían, era este tema que incluso hay un texto que se llama así, las consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos, ¿no? Está todo este planteamiento de la diferencia anatómica como algo que determina psíquicamente a los sexos a partir de cómo nacimos con pene o sin pene, porque además parece que solo hay de esas dos, con pene o sin pene, entonces hay toda una serie de consecuencias. ¿Como cuáles? Las que plantea Freud para la feminidad son bien interesantes y son, bueno, a mí me da un poco de vergüenza de pronto decirme, trabajo como psicoanalista, practico el psicoanálisis y estos son algunos de los planteamientos freudianos sobre la feminidad. Por ejemplo, ¿no? Que como consecuencia de la diferencia anatómica, la mujer es más narcisista. Ustedes recordarán esto en la introducción del narcisismo, a causa de la mediocridad de sus órganos genitales. Es decir, como tiene unos órganos genitales que la avergüenzan tanto, necesita, digamos, compensar con un narcisismo al resto de su cuerpo, ¿no? Entonces, justo como una cuestión de compensación, tal cual es más narcisista por la mediocridad de sus órganos genitales. Es más púdica, también hay más pudor en la mujer porque siente vergüenza, ¿no? Porque ante la comparación desfavorable de sus genitales con los genitales masculinos, ella sentiría vergüenza y esta vergüenza queda generalizada y entonces es más pudorosa. Es más envidiosa por lo mismo, porque como ella tiene esta inferioridad en sus genitales, se vuelve más envidiosa, tiende a envidia al pene, envidia al varón, pero eso la hace más envidiosa en general. Además, tiene menos intereses sociales que los hombres, tiene su capacidad para sublimar, ¿no? Es más débil. Todo esto son enunciados freudianos, ¿no? Hay una inferioridad de la mujer en lo que atañe al interés social, ¿no? Ya les decía eso, ajá. Parece tener más necesidad de que le demuestren ternura, es más dócil, pero todo esto como efecto de nuevo de su biología. No es un determinismo cultural, no es algo a ser cuestionado, no es algo, no, es la esencia femenina a partir de su anatomía. Eso es lo que es tremendo, porque sin duda no descarto que Freud haya encontrado manifestaciones de esto en las mujeres que escuchaba, no descarto que haya encontrado algo de esto en las mujeres que escuchaba, pero no se cuestionó desde dónde es que aparecía esto en su práctica, ¿no? Sino lo dio por hecho como una consecuencia anatómica, ¿no? Una consecuencia psíquica derivada de la anatomía, ¿no? Bueno, en estos textos de la feminidad, no me acuerdo en cuál de los dos, si en la conferencia o en el texto de la feminidad, dice que este esfuerzo en devenir mujer parece haberle demandado tanta energía que ahora ya no puede cambiar. Entonces, se desgastó tanto de ser varón a ser mujer, en este devenir mujer, que a los 30 años la mujer manifiesta muy poca flexibilidad o aptitud para el cambio. O sea, la pobre es una
es un pequeño, un hombrecito atrofiado, ¿no? Y que en el devenir mujer se desgastó, que ya no le queda energía para hacer más nada, ¿no? Bueno, pues sí, después de descubrir su castración y la de la madre, pues ya le quedó la pura melancolía, la envidia, el pudor, la vergüenza, y pues ojalá se pueda compensar con el narcisismo exacerbado y con su hijo varón, ¿no? En fin, bueno, pues esto es parte. Y junto a estas consecuencias psíquicas está bueno, está muy desarrollado el tema del narcisismo femenino, ¿no? En donde la mujer no elige para sí un objeto de deseo, sino que se deja elegir como objeto, ¿no? Ustedes recordarán que esta es parte de la premisa justo de este narcisismo. La mujer quiere ser amada, quiere ser objeto, y entonces queda puesto también desde la noción de feminidad freudiana, la mujer como mercancía, como objeto de deseo, ¿no? No como deseante ella misma, porque el deseo femenino de nuevo parece no tener lugar, más allá de ser esta envidia, de obedecer esta envidia por su carencia, ¿no? Y los hombres, dice, bueno, no es el tema para Luz Irigaray trabajar la masculinidad, pero dice, bueno, ¿dónde quedaron los hombres en todo esto que está planteando sobre la feminidad, no? No podrá ser que los hombres vivan como una privación insoportable, la falta de matriz, volviendo como a la tesis de Karen Horney, de si el varón podría envidiar la maternidad. ¿No será que de verdad que el padre nunca seduce? El padre solo es aquel que sanciona la seducción. Hay una cita del Yo y el Ello, que por cierto se cumplen 100 años este año, el Yo y el Ello, donde que Lucy Irigaray cuestiona. Fíjense lo que dice Freud. El superyo se ha engendrado sin duda por una identificación con el arquetipo paterno. Lo mismo que hemos dicho hasta ahora, es decir, la ley es la del padre, ¿no? La madre es la loca, la madre es la voraz, la madre es la insuficiente, la madre es la que no me dotó de los genitales correctos, y el padre, sí, es el garante y productor de los valores más nobles de la humanidad, ¿no? El padre es ese que sanciona la seducción, es el que legisla, es el que impone la ley, y bueno, pues la mujer queda en este lugar que ya he dicho, ¿no? Totalmente desnarcisizada o con este narcisismo compensatorio. Entonces, bueno, pues acá lo que hice, ya se los he dicho, el lugar para el deseo femenino no tiene cabida en el psicoanálisis freudiano, tal como lo está describiendo Luz Irigaray. Y así como no hay lugar para el deseo lesbiano ni para el deseo de tener hijo, tampoco es posible la relación entre los sexos, ¿no? Dice, si se ama a un sexo, se denigra al otro, porque Freud plantea mucho esto, ¿no? Entonces, si ya no ama, ya despreció a la madre, entonces ahora entonces ama al padre, y entonces se parte siempre de este tipo de planteamientos donde si se denigra a uno, se idealiza al otro, y entonces dice, cita acá también Luz Irigaray, otra de las cosas que plantea Freud, que hace ver que tampoco parece admitir la relación entre los sexos. Dice, la felicidad conyugal, está citando a Freud, no quedará asegurada hasta que la mujer no haya logrado hacer de su esposo un hijo y hasta que no se comporte maternalmente con él. Entonces tampoco la relación entre los sexos es posible, ¿no? O sea, o ella es la madre de él, o ella lo envidia a él, ¿no? Entonces, pues tampoco cabe ni el amor homosexual, ni el heterosexual, ni el amor a sí misma, porque no le queda más que despreciarse, ni el amor a las mujeres, ni entre mujeres en ninguno de los aspectos, porque bueno, pues también está la pura desvalorización. Hasta acá toca sobre todo a Freud, casi todo lo que he dicho es a Freud. Sin embargo, la crítica a Lacan creo que va a estar sobre todo centrada en la noción del falo, ¿no? Del falo, y por eso les decía, a pesar de que este texto es incluso posterior al seminario de Ancor, es muy poquito posterior, es casi paralelo al seminario aún de Lacan, en donde ya Lacan va a tomar una clara distancia respecto a su posición de la diferencia sexual, que lo que sostenía en los 50, pues es decir, ahí está Lacan de la significación del falo, en donde va a plantear
un binarismo, va a reproducir un binarismo bastante cuestionable, en donde quedan dos posibilidades, o ser el falo o tener el falo, ustedes recordarán, ¿no? Y el falo como puesto como un garante de sentido, dice Luz Irigaray, el sentido de los sentidos, la figura, la forma, el significante último, ¿no? El significante de la potencia, mientras que el no falo, ¿no? Estaría de lado la carencia, la atrofia, la envidia, ¿no? Y Luz Irigaray va a atacar sobre todo ese texto donde plantea Lacan que a falta de tenerlo, queda la posibilidad de hacer como si se fuera el falo, ser el falo, fingir que se es o que se tiene el falo. La mujer quedaría puesta del lado de ser el falo, el hombre quedaría puesto del lado de tener el falo, ambos como semblantes, ¿no? Por supuesto, en la posición como semblante, ser el falo, tener el falo, aparentarlo, ¿no? Aparentar, fingir que se es o fingir que se tiene, y la mujer del lado de quien finge que se es, pero bueno, toda vez que este falo queda planteado como término, origen y causa del deseo, ¿no? Entonces, sigue habiendo como todo esto alrededor de la noción de falo. Si quisieran, bueno, el texto clásico para eso sería el de la significación del falo, pero si ustedes han leído, no sé si aquí tengo algunas cosas, claro, como por ejemplo, algo del seminario 3, del seminario de la psicosis del 55, encontramos en Lacan cosas que serían bastante cuestionables. Por ejemplo, el seminario de la psicosis, y ahí es donde caben las críticas de Luz Irigaray, dice: hablando estrictamente no hay, diremos, simbolización del sexo de la mujer en cuanto tal. Lo imaginario solo proporciona una ausencia, donde el otro lado hay un símbolo muy prevalente, ¿no? Mientras del lado del hombre está el falo, del lado de la mujer prevalecería la ausencia. En ese mismo seminario dice: esta disimetría significante determina las vías por donde pasará el complejo de Edipo, ¿no? Ambas vías llevan por el mismo sendero, el sendero de la castración. Y luego dice ahí mismo: el sexo femenino tiene un carácter de ausencia, de vacío, de agujero, que hace que se presente como menos deseable que el sexo masculino en lo que esto tiene de provocador. Todo esto es Lacan de los 50, ¿no? Mucho antes de que Lacan concibiera las fórmulas de la sexuación, que eso sí ya será, por ejemplo, a partir de 72, ¿no? Más o menos 72, 73. Entonces, pasan... ¿Cuántos años son? 15 años, ¿no? 15 años en donde en Lacan todavía vamos a encontrar esto, ¿no? Pues esto que obviamente Luz Irigaray va a calificar como falocéntrico, ¿no? Donde sigue definiendo a la feminidad como eso, como ausencia, como carencia, como vacío, ¿no? Como lo menos deseable, ¿no? Por ahí, pues sí, entonces bastante cuestionable. Bueno, hay más cosas. Por ejemplo, añado algunas otras que va a plantear en este texto, otro que les dije de un poquito 2 años después, el de ese sexo que no es uno, que también es muy interesante. Este es del 77, y ahí, además de lo que ya les he dicho, que un poco vuelve a las críticas a los supuestos psicoanalíticos sobre la feminidad, ahí también plantea, por ejemplo, el título. Otra vez es un título muy provocador: ese sexo que no es uno, ¿no? Este título me gusta porque lo que ahí dice es, bueno, no es uno, ese sexo que no es uno, es el sexo femenino, que no es uno porque no es Dios, no es hombre, sino que es otro, ¿no? Es otro distinto, poniendo de nuevo el énfasis en la diferencia sexual, y además que no es uno, sino que es múltiple, es diverso, es al menos dos, dice Luz Irigaray, ¿no? Es al menos dos, porque, bueno, al final voy a hacer algunas críticas también a Luz Irigaray. Me parece que hay unas aportaciones geniales, hay algunas que me parece que podríamos también criticar, pero bueno, dice ese sexo que no es uno, y lo plantea desde muchos lugares, pero también donde dice, bueno, dejemos de dividir el goce clitoridiano versus el goce vaginal, ¿no? Porque nada más esas dos posibilidades, porque el goce clitoridiano, el clítoris sería calificado como un goce viril,
siguiendo esto de que el clítoris es el pene, ¿no? ¿Por qué nada más hablar del clítoris y la vagina si las zonas erógenas de la mujer son muchas más, ¿no? Los labios, la vulva, la matriz, los senos, es decir, hay una pluralidad, en ese sentido no es uno, sino múltiple, ¿no? ¿Por qué? Y se plantea otras críticas más. ¿Por qué desde el psicoanálisis la estructuración libidinal de la mujer estaría decidida en su mayor parte antes de la pubertad, ¿no? ¿Por qué la función materna predominaría sobre la función específicamente erótica de la mujer, ¿no? ¿Por qué esta ideología de la reproducción al pensar lo femenino, ¿no? ¿Será posible que nos pasen? Muchas gracias, Rosaura. No sé si lo van a grabar, claro, es una de las preguntas que aparecen, sí, sí, gracias Raquel. ¿Por qué el deseo de lo mismo, el deseo homosexual, está vedado o es imposible, ¿no? ¿Por qué la evolución sexual de la mujer debe ser más penosa, más compleja que la del hombre? ¿Por qué la mujer debe dejar a su madre, odiarla, renunciar al nombre? Esa es otra de las cosas en este matricidio o en este olvido de las genealogías. ¿Por qué la mujer debe renunciar al nombre de su madre, ¿no? Y tiene que entrar a los deseos genealógicos del hombre, ¿no? ¿Por qué la oposición activo-pasivo a la hora de seguir pensando las controversias relativas a la sexualidad de la mujer, ¿no? ¿Por qué la mujer sería considerada tan poco apta para la sublimación, ¿no? ¿Y por qué seguiría siendo tan dependiente de la instancia superyoica paterna? Es decir, sigue Luz Irigaray totalmente en las críticas, ¿no? En estas críticas a los planteamientos freudianos, ¿no? ¿Por qué la niña se tendría que apartar de su madre? ¿Por qué tendría que odiarla? ¿Por qué se consideraría que el sexo de la madre no es un sexo valioso, ¿no? ¿Por qué la relación entre mujeres entonces quedaría regulada por la rivalidad, ¿no? Por la rivalidad por la posesión del sexo masculino, ¿no? Por ser ellas la mercancía más anhelada, ¿no? Para el sexo masculino y ellas mismas como rivales en tanto mercancía para ellos, ¿no? El problema, dice, es que Freud no estuvo, mientras estuvo diciendo todo esto, jamás se cuestionó las determinaciones históricas de lo que estaba hablando, ¿no? Ese es el gran problema que Luz Irigaray está señalando. Interpretaba todo lo que veía sobre estas manifestaciones de la feminidad, los síntomas, los sufrimientos que aparecían, este llamado masoquismo femenino del que todavía no hemos hablado, pero que, bueno, pues es un tema totalmente que atraviesa toda la teoría psicoanalítica inicial, no solamente con Freud, sino con las primeras psicoanalistas, entre ellas Helen Deutsch, que es la que más va a ahondar en este tema, porque hablar del masoquismo femenino y en todo en todo ese análisis sobre estas manifestaciones que encontraban en la feminidad, ¿por qué no se pudo identificar los problemas estructurales que había en estas manifestaciones y solo se consideraban como causados por una historia individual, ¿no? Sí, y como por una historia individual, ¿no? O sea, como si fuera algo de esa mujer y no como si hubiera alguna serie de determinaciones que estuvieran haciendo que esto se reprodujera, ¿no? Y bueno, pues ¿qué pasaba? Se sometía, dice Luz Irigaray, de nuevo a las mujeres a un discurso dominante del padre, ¿no? A su ley, reduciendo al silencio cualquier posibilidad de reivindicación, ¿no? Sí, Freud justifica la agresividad de lo masculino y la pasividad o el masoquismo asociado a lo femenino mediante imperativos anatómicos fisiológicos, ¿no? Como si esa fuera una esencia y no se pudiera escapar a ella, ¿no? Y no solamente de pronto parece que es una esencia, sino parece que es un imperativo. Eso es ser mujer, esa es la feminidad normal. Entonces, habría que llevar a la feminidad hacia ese campo porque cualquier oposición hacia esa llamada feminidad normal quedaría puesta en el lugar de una patología. Por eso yo empezaba diciendo que el psicoanálisis tiene
tiene varias posibilidades, entre ellas seguir reproduciendo estos discursos y buscar llevar a las mujeres a esta llamada feminidad normal, o ¿no? a la segunda opción, a la que me sumo y la que siempre planteo, es que el psicoanálisis pueda ser un lugar de resistencia, un lugar de cuestionamiento a todos estos imperativos, ¿no? Creo que puedo ir concluyendo algunas cositas que quiero plantearles después de haber visto todo lo que he dicho, sobre lo que considero algunas de las aportaciones más importantes después de todo esto, y también algunas de las críticas que creo que se pueden hacer, ¿no? Vale, sin duda creo que es muy rescatable tratar de pensar lo impensado, ¿no? Que hace, es lo que hace ella, y así lo denomina, pensar lo impensado, la diferencia sexual, no solo la feminidad como el no varón o como el varón atrofiado, sino la diferencia sexual. Bueno, ella hace algunas aportaciones que podríamos también cuestionar, pero que resultan interesantes, que es reorientar una práctica feminista que busque encontrar un pensamiento y un lenguaje específicamente femeninos, ¿no? La escritura femenina, el pensamiento femenino, el lenguaje femenino, ¿no? Que trate de evitar seguirse tropezando con el orden simbólico masculino, porque además, así como lo plantean el psicoanálisis, también va a ser, les decía, ella tiene una formación en la filosofía, en la lingüística, va a plantear como el lenguaje es masculino, como la filosofía también ha sido construida del mismo modo, a partir de un pensamiento masculino que ignora la diferencia sexual. Y ella dice, bueno, pues ahora hay que pensar el lenguaje femenino, la escritura femenina, y así como en Heidegger la verdad consiste en un develamiento, en un desvelamiento, en el descubrimiento del ser, la aletheia, ¿no? Ahora lo que hay que develar, dice, es la diferencia, ¿no? La diferencia sexual, la feminidad, ¿no? Eso es lo que plantea, ¿no? Del develamiento del ser heideggeriano, ahora el desvelamiento del ser femenino, que es lo que le ha faltado a la historia, al pensamiento, a la filosofía, al psicoanálisis, ¿no? Si las mujeres no logran ver cómo han sido mutiladas por este lenguaje, en un primer lugar, entonces no podrán emprender la más dificultosa tarea de crear su propio lenguaje y praxis, ¿no? El matricidio con el que se instaura el orden patriarcal supone la pérdida del contacto con la simbología femenina, ¿no? Dejando como único referente de las mujeres la imagen de la virgen obediente de la ley del padre, que asimilará casi como su única función cultural la de reproductora, ¿no? Bueno, acá dice cosas que son cuestionables de nuevo. Dice, nacemos vírgenes, ¿no? Pero debemos también desarrollarla, liberar nuestros cuerpos y nuestros espíritus de trabas familiares, culturales, etcétera. Convertirse en vírgenes deberá significar, en mi opinión, la conquista de lo espiritual por parte de las mujeres. A ver, por acá, el discurso de Freud no viene de la visión femenina que ve en el hombre en la época de una ideal de realización. A ver, no sé si entiendo. El discurso de Freud no viene de la visión femenina que ve en el hombre de la época un ideal de realización. Jesús, no sé si habría posibilidad, si quieres ahora o en un ratito, de que habláramos un poquito más lo que estás planteando, porque no lo estoy entendiendo en el discurso de Freud, no viene de la visión femenina que ve en el hombre. La visión femenina que ve en el hombre, no entiendo muy bien porque no sé si entiendo bien. Si quieres, no sé si ahora o después pudieras ahondar un poco porque no estoy entendiendo la visión femenina que ve en el hombre. Si quieres tomar la palabra, o termino esto y hacemos un diálogo y quizá podamos ahondar en esta inquietud. Bueno. Entonces, lo que dice es que en este fantasma masculino, ¿no? Como ha sido definida la mujer, ha quedado atrapada la mujer misma, ¿no? Y entonces la mujer ha quedado identificada a ese significante de lo femenino, a ese orden fálica, y entonces le dice, en ese sexo que no es uno, Luz Grigaray le dice a la mujer,
fuera intentas adecuarte a un orden que te es ajeno, exiliada de ti, te confundes con todo lo que se te presenta. No sé si incluso tiene que ver con lo que preguntabas, Jesús, ¿no? Imitas todo cuanto se te acerca, devienes todo lo que te toca, ávida de encontrarte, te alejas indefinidamente de ti, de mí, asimilándote modelo tras modelo, pasando de un amo a otro, cambiando de figura, de forma, de lenguaje, en función de quien te domina, separada, a fuerza de dejar que abusen de ti, impasible, travestida, ya no regresas indiferente, regresas impenetrable, cerrada. Lo que dice acá es que la mujer se ha ido convirtiendo en eso que se dice que es la feminidad, ¿no? Se adecúa a ese orden que le es ajeno, se convierte en eso. Si finalmente se encuentra en el consultorio mujeres que responden uno a uno estas características descritas por el psicoanálisis, por Freud, es porque precisamente esa mujer termina asimilándose a ese modelo, ¿no? Y termina sometida a ese amo y separada y exiliada de sí misma. Entonces, digo cuestionable porque plantea, ¿no? Plantea que entonces la mujer podría regresar a un estado virginal, ¿no? Antes de ser penetrada por la mirada del varón, ¿no? Antes de ser penetrada por este orden simbólico. Por eso vuelve a plantear la virginidad como el ideal a alcanzar, pero virginidad en este sentido, donde ser virgen equivale a no estar aún marcada por y para ellos, dice, a no ser aún mujer por y para ellos, a no estar aún impregnada de su sexo, de su lenguaje, a no estar aún penetrada, poseída por ellos, a permanecer en un candor que sería una espera de ellos, una nada sin ellos, un vacío sin ellos. Ser virgen, el futuro, los intercambios, comercios y transportes, la reserva de sus exploraciones, consumos, explotaciones, lo porvenir de su deseo, no del nuestro. Entonces, bueno, pues ese es lo que ella plantea como la virginidad, como ese lugar a alcanzar para la feminidad, entonces a ese lugar en donde todavía la mujer no estuviera sometida a este orden definido por los varones, ¿no? Bueno, entonces se plantea ella cómo se puede pensar de nuevo al psicoanálisis con estas críticas ya, ¿no? ¿Querría acaso producir un análisis mujer? Dice ella, sí y no. Digamos, más bien intentar practicar la escucha y la interpretación del inconsciente de tal suerte que ya no sean jerarquizadoras desde el punto de vista de la diferencia de los sexos. Entre las preguntas escritas se encontraba la de saber si continuaría analizando a hombres, dice ella, si le preguntaban también si analizaría a hombres, y dice, por supuesto, puesto que lo que intento reintroducir es la diferencia de los sexos sin subordinación del otro a lo uno, del otro a lo uno, ¿no? Destruir el psicoanálisis, me pregunta, intento más bien analizar una determinada modalidad de su funcionamiento y a partir de ahí modificar su práctica. Es decir, ella sigue con los pies dentro del psicoanálisis, pero con un psicoanálisis cuestionado, ¿no? Un psicoanálisis en donde la diferencia sexual tenga lugar y la subordinación de un sexo al otro ya no se reproduzca, ¿no? Hasta ahí un poquito de Lucy Irigaray. Espero que, bueno, que partamos también de la idea de Lucy Irigaray en los 70s. Lucy Irigaray es una posición de los feminismos. Hay muchos feminismos, como ya siempre se repite en todos lados. Ella incluso es opositora, ¿no?, de ciertos feminismos que plantearían la igualdad. Ella se ubica, por supuesto, como lo he enfatizado todo el tiempo, en el feminismo de la diferencia. Ahora, críticas de Irigaray, las que quieran, también muchas, es decir, hace unas críticas valiosísimas al psicoanálisis y pues yo tengo algunas que me parece que podría mencionar que quedan también cojas en la teoría de Irigaray, pero bueno, también pues una teoría de los 70s, ¿no? Reproduce un binarismo sexual, es decir, solamente hay hombres y mujeres. Plantea la posibilidad de un encuentro, de una especie de feminidad esencial y un esencialismo que además no deja de estar marcado por la biología, por la anatomía, por los genitales, en donde espera encontrar una verdad sobre la feminidad. Pues todo eso me parece muy cuestionable.
que el ideal sea la virginidad, como si con esta palabra no estuvieran asociadas, ella que es lingüista, que tanto cuidado pone a las palabras, como toda una noción de purificación, de santificación, ¿no? También pues, me parece un tanto desafortunada la palabra que usa, si la de falo es desafortunada, creo que la de virginidad, como lo que se espera, también me parece un tanto... entiendo a qué se refiere, pero me parece un poco desafortunada. Me pregunto si este discurso de la diferencia sexual, además bajo una óptica binarista, no tendría emparejado, ¿no? O no vendría de la mano con una óptica de la complementariedad de los sexos, es decir, si no estaría también ahí una especie de ilusión de complementariedad en esto que ella plantea. Bueno, hablar de una visión femenina, una escritura femenina, un lenguaje femenino, ¿no? Pues no sé qué tanto también, bueno, repite una serie de universalismos, una mujer ideal, de qué mujer habla, ¿no? Desconociendo por completo, porque en ningún lugar aparece en la obra de Irigaray un reconocimiento de las diferencias entre mujeres, las mujeres, plural mujeres, y diferencias por raza, nacionalidad, nivel socioeconómico, orientación sexual, etcétera. Es decir, estos otros ejes no tienen ningún lugar, ¿no? Como diferencia también, es decir, esa diferencia tampoco queda reconocida por Luz Irigaray. Creo que ahí repite un poco eso mismo que ella critica. Pues insisto en esto, parece buscar un esencialismo, una feminidad innata, con esta noción de virginidad, una feminidad precultural, ¿no? Precultural, que no sabe qué es eso. La paradoja de su planteamiento sería también, ¿no? Que defiende una idea de una mujer como múltiple, como no una, sino como múltiple, como diversidad. Sin embargo, ¿no? Pues de pronto parece parece que sí se refiere a una mujer como la mujer como unidad simple, como unidad invariable y como esencia, ¿no? En fin, de pronto todo su propuesta no deja, parece que queda como en el campo de lo metafísico y no tanto de lo político, ¿no? A pesar de todo este planteamiento de la reunión entre mujeres, que después dio pauta a un feminismo, por ejemplo, italiano, ¿no? En donde sí hubo como un seguimiento mucho más... como más llevado a la práctica y más aterrizado, ¿no? De la comunidad entre mujeres o de la alianza entre mujeres, ¿no? Esto que ella denunció de el matricidio y del odio entre mujeres, finalmente es recogido por feministas posteriores que sí le dan un seguimiento para poder tener como toda una implicación en el trabajo de reivindicación de los derechos de la mujer, pero en Luz queda de pronto como algo todavía más metafísico, ¿no? En fin, bueno, pues creo que hay una estrategia interesante también en lo que plantea, pues, que es en esta pregunta sobre la feminidad, sobre esta posibilidad de escuchar un hablar mujer, ¿no? De poder escuchar una narrativa diferente, de poderse plantear la feminidad desde otras posiciones que no estén tan cargadas de la mirada masculina, de esta distorsión de la mirada masculina, pero bueno, pues habría que ver hasta dónde es posible llevar esta propuesta, ¿no? Por ahí creo que puedo dejar algunas cosas que a lo mejor pueden ayudarnos pues a tener una discusión por acá, no sé qué piensan. Esto es una pequeña probadita de Luz Irigaray que espero que les genere como la curiosidad de conocer más su trabajo. No sé si alguien quiere hacer, pues que empecemos como algún diálogo, algún comentario, crítica, pregunta, algo. Muchas gracias, Elena. Gina Pérez levantó la mano primero. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchó? Sí, Sí. Ay, gracias. Primero que nada, muchas gracias, Elena, por tu exposición. Creo que es bastante interesante y muy clara. A mí la pregunta que me surge de esta parte crítica, ¿no? Que se le hace a esta autora, ¿nos podrías, no sé, mencionar algunas
autoras también feministas que la critiquen a ella? Que digan directamente, yo voy a hablar de Luz Irigaray, no sé, pero por ejemplo, pienso en alguien como Ochi Curiel, ¿no? Pienso, no sé, supongo acá hay mucha más gente que conoce otras perspectivas, pero pues sí, que podrían considerar no solamente este feminismo europeo tan privilegiado, sino también otras vertientes, ¿no? Otros horizontes a la hora de repensar la feminidad. Lo que decía, ¿no? No necesariamente es del lado de lo biológico o considerando pues otros ejes que también tienen toda la relevancia, ¿no? Como el color de piel o ciertas condiciones, ¿no? En las que las mujeres viven, que no necesariamente son las mujeres de las que Luz Irigaray esté hablando, pero que yo te diga, oye, tal autora directamente va contra Luz Irigaray, no me acuerdo ahora, o sea, no sé, a lo mejor alguien más sabe, pero bueno, pues son son posiciones distintas, ¿no? Ah, ok, muchas gracias. Voy a pensar, no se me ocurre alguien que diga, voy directo contra ella, sí, no sé, no se me ocurre ahora. Ujú. Bueno, por supuesto Lacan, ¿no? O sea, Lacan sin duda, ¿no? Dijo que era una basura lo que escribían, ¿no? O sea, desde el psicoanálisis sí, por los ataques que el psicoanálisis recibió, que el psicoanálisis, que no se había, que esta mujer no había entendido nada, eso lo he escuchado muchísimas veces en el psicoanálisis, ¿no? Descalificaciones a la crítica de Luz Irigaray, esas sí las he encontrado en todos lados en psicoanálisis, en muchos lados en psicoanálisis. Creo que Jesús tiene la mano Sí, levantada. Jesús, por favor. Sí, ok. Pues un placer oírte, Elena. Eres fantástica. Eh, Yo me planteo un poco la pregunta esta de si esto es una visión del hombre que rescata a Freud o es una visión meramente femenina de este patriarcado. O sea, acordémonos que él en estas cuestiones de la histeria pues rescata toda una versión acerca de lo que las mujeres piensan acerca de esta cuestión patriarcal. Por lo tanto, ellas son las que ven a final de cuentas, porque Freud rescata esa versión de ellas que ven en el hombre una época, una cuestión, ese hombre de la época, una cuestión de ideal de realización, es decir, se someten al hombre, ¿no? Toda su vida va hacia el hombre, etcétera. Entonces, es precisamente la versión femenina la que está planteando una reivindicación del patriarcado. No sé, es una cuestión así como que me cuestiono un poco, ¿no? No tanto que el hombre haya reivindicado su patriarcado y defendido, sino que la mujer es la que la está defendiendo y está precisamente valorándolo a final de cuentas y reivindicándolo. Pero es un punto de vista que me deja dudas, ¿no? Y que no sé si me las pueda resolver. Pero no Muchas sigo gracias. sin entender, pues, Jesús, ¿cómo la visión femenina? O sea, ¿cuál sería la visión femenina que tú estás señalando? No estoy entendiendo. O sea, ¿de qué mujeres? ¿Las pacientes de Freud? O sea, si Freud lo que está es escribiendo sobre lo que las mujeres dicen sobre la feminidad, o, o estás hablando de cuál Sí, visión femenina? sí, Ah. las mujeres hablan de su relación y sus conflictos con la masculinidad, a final de cuentas, y con su posición frente a la masculinidad. Por lo tanto, hay como una ambigüedad en cuanto a sí estoy sometida, pero además me encanta estar sometida. O sea, es una cuestión de encontrar como el ideal del hombre que sea poderoso, que me proteja, no que sea un pusilánime, ni mucho menos, ¿no? Hay algo ahí como contradictorio, como que choca entre lo que la mujer desea del hombre. Si desea un hombre que coopere y que sea, pues ahora como lo nombran, mandilón,
¿no? O que desee un hombre poderoso que la proteja, que se sienta segura. Ahí hay una contradicción muy fuerte en cuanto a esta lucha feminista que se está presentando actualmente. Y no sé si me puedas sacar de dudas ahí. Yo tampoco sé si podría sacarte de dudas, porque quizás sigo sin entender muy bien. O sea, que si la visión del hombre que rescata Freud, si es una visión femenina, no lo sé, no, creo que no. O sea, justo está impregnada por el pensamiento masculino, está impregnada por un Freud que le costaba un montón de trabajo muchas cosas, ¿no? Entre ellas todo el tema de la feminidad. Freud estaba lleno de prejuicios, ¿no? Freud estaba, por ahí ahorita no la tengo a la mano, pero hay una carta que le escribe a Marta diciéndole, híjole, ojalá que no, que las mujeres no quieran estar, no le entren como a esto de querer, de trabajar lo mismo que los hombres, de ganar lo mismo que los hombres. Ya Freud se oponía a todas estas otras formas que ya empezaban a aparecer en su época. Freud no, Freud estaba lleno de prejuicios, ¿no? Ok, pero ahorita leemos acá. Este, y Freud o sea, siempre lo cuento, ¿no? Cuando Helen Deutsch le contaba sobre su maternidad, Freud se quedaba dormido, ¿no? O sea, como estas cosas que a Freud le costaban muchísimo trabajo y tan le costaban trabajo que bueno, que le pide a Luz Salomé que le enseñe sobre feminidad a su hija Ana, que le pide a las analistas mujeres que describan algo sobre la feminidad, que él mismo reconoce una y otra vez este continente oscuro. Eso era la feminidad para Freud, algo completamente incomprensible, ¿no? Creo que le costaba muchísimo trabajo. Entonces, no creo que pudo relatar o narrar la visión femenina porque estaba lleno de prejuicios para escuchar la feminidad. Ahora, algo de lo que dices me hace recordar a una autora que a mí me encanta, que me fascina y que las feministas la pueden odiar hasta el fin del mundo por las cosas que dice, que es Helen Deutsch, en donde lo que Helen Deutsch va a describir es esta feminidad caracterizada por el masoquismo, por el narcisismo, ¿no? Y por la pasividad, ¿no? Son las tres características que Helen Deutsch señala sobre la feminidad, porque Freud les dice, y ustedes seguramente muchos lo saben, dicen, bueno, como yo estoy tan perdido sobre el tema de la feminidad, mujeres analistas, ayúdenme, les hace la petición explícita a todas las pioneras, ¿no? También Luz Salomé responde a esta petición describan qué es la mujer, ayúdenme a entender la feminidad. Helen Deutsch escribe el ser humano como mujer, Karen Horney escribe la psicología femenina, Helen Deutsch, Joan Rivière escribe la feminidad como mascarada, es decir, Freud dice, por favor, analistas mujeres, como yo no entiendo, ayúdenme ustedes a entender. Y una de las que sigue la petición freudiana es Helen Deutsch, la que más lo elabora. Y lo que va a describir lo que va a decir sobre la feminidad es la feminidad caracterizada por el masoquismo, por la pasividad y por el narcisismo. Bueno, pues parece que cuando dice eso, Helen Deutsch es más misógina que Freud o que cualquiera de los analistas de la época. Y también un poco lo que Joan Rivière describe sobre la feminidad cuando habla de la feminidad como mascarada. Lo que ellos dos hacen, cada una a su manera y su propuesta es bien distinta, pero tienen un elemento en común, es plantear algo que es parecido a lo que Lucy Garay dice. Finalmente la mujer termina convirtiéndose, termina reproduciendo y actuando y haciendo, como utilizando el concepto de Judith Butler, termina haciendo un performance, ¿no? Parece que el género es performativo en el sentido de que hay un guión que se le da a la mujer y que lo termina reproduciendo, y entre ese guión viene escrito masoquismo, narcisismo y pasividad. Viene escrito que eso es lo que hay que ser mujer, que es la forma de ser mujer, es la forma de ser aceptada como mujer, es la forma de recibir recompensas como mujer, ¿no? Para que no quede aislada, sola, para que no quede odiada, ¿no? Por los hijos, por el esposo, por los pares, por las otras mujeres, no queda más que repetir ese papel que ha sido asignado.
El problema es que ese papel que ella repite no sea cuestionado en el análisis, sino que parece que el psicoanálisis, si se plantea que esa es la feminidad, el análisis lo reproduce, lo repite o hasta incluso intenta llevar a la feminidad hacia ese camino para que la mujer no sea patológica o no tenga una desviación respecto a eso normal, sin cuestionar que eso es efecto de un problema estructural gravísimo, ¿no? O sea, no cuestiona eso. Y entonces dice que ahí está la gravedad, que diga que es masoquista, que diga que es pasiva, porque sus genitales son receptivos, ¿no? En lugar de que se plantee como precisamente, o sea, que la vagina hace que ella sea masoquista, en lugar que se plantee que el único camino que ha encontrado para tener una recompensa afectiva, lo mejor es actuar como la mujer sufriente, ¿no? Como uno de los personajes de la mujer sufriente, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues no es que a la mujer le encante ser esto, como lo dijiste, Jesús, no creo que vaya por ahí, sino que de pronto es la única posibilidad para insertarse, ¿no? Dentro de un esquema que exige de ella eso, ¿no? No lo sé, sí, quizá por ahí, como para empezar, ¿no? Como un cuestionamiento en ese sentido. Hay dos mensajes escritos, ¿los lees tú o los leo yo? Como tú me digas, Jerónimo, como quieras. O si quieres te leo el primero. Va. Es de Terian Sures. Hola, gracias por la reflexión. Tengo una duda. Pensaba que la feminidad y la masculinidad no está ligada al sexo biológico de manera que la función de madre no necesariamente queda en la mujer, puede ser ejercida por el hombre progenitor o no progenitor, y la ley del padre puede estar dada por una mujer en algunos casos. Me parece que la autora pone la feminidad y masculinidad solo del lado de la biología y no desde la dualidad psíquica. ¿Es así? ¿Qué opinas? Yo creo que sí, que Luz Irigaray es una de las cosas en las que todavía nos escapan, ¿no? Como de un cierto biologicismo ahí, como un anclaje a la anatomía, ¿no? Si critica a Freud en eso, creo que ella lo termina reproduciendo un poco, sí, ¿no? Creo que sí. Así la leo yo también, así la interpreto también, ¿no? Que ella lo sigue pensando desde ahí. Por un lado, dualidad, es decir, binarismo, como si no cupieran otras posibilidades, que no es ni ser mujer ni ser varón, sino otras posibilidades, y justo como lo señalas, y también sí muy anclado a la biología, tanto así que sus dos libros, ¿no? Tienen, parece, los títulos de estos dos libros que he mencionado, tienen una directa vinculación con la biología, con la anatomía, más bien, espéculo de la otra mujer para hacer referencia a los genitales femeninos y ese sexo que no es uno para hacer referencia también a que los genitales femeninos no son uno, ¿no? Sino múltiples. Entonces creo que sí hay algo de eso, por lo menos sí, lo leo así también. Muy bien, vamos al siguiente. Es de Vicky Poo. Perdón, pero mi micrófono no sirve. ¿Qué opinas de las tesis de Paul Preciado y Butler que critican el paradigma de la diferencia sexual en su totalidad, incluidos a los psicoanalistas eslovenos, tal y como ellos lo entienden, como diferencia anatómica, y critican por ello a los feminismos actuales que se sostienen del paradigma de la diferencia sexual? No sé si indirectamente esto implicaría una crítica indirecta a Irigaray. Sí. Por ejemplo, hace rato creo que Gina preguntaba que quién critica a Irigaray. No sé si sea una crítica directa, sino justo estoy de acuerdo, como dices, Vicky, es una crítica indirecta. Si ustedes han leído Deshacer el género o El género en disputa de Judith Butler, Irigaray está de punta a punta por todos lados, citada y citada y citada, ¿no? Hay muchísimas referencias, está muy mencionada, muy mencionada. Y creo que sí habría, sin directamente atacarla, algunas críticas, como bien dices, indirectas a Irigaray en esta cuestión de una especie de esencia femenina, ¿no? Sí, creo que sí. Aunque algunas cosas son retomadas, algunas cosas también van a ser retomadas, como por ejemplo toda esta cuestión de la melancolía, que me parece que es muy lindo el trabajo que hace Luz Irigaray a la hora de pensar la melancolía en la feminidad. Pues bueno, si ustedes se acuerdan, las tesis pues centrales de Judith Butler también tiene que ver con una melancolía
por el desconocimiento pues de la posibilidad de una sexualidad también múltiple, ¿no? Tanto en términos de identidad como de deseo sexual. Es decir, ¿por qué habría que hacer una elección de identidad rígida y fija, ¿no? Como ser mujer o ser hombre, ¿por qué habría que hacer una elección de preferencia sexual como amar a mujeres o amar a hombres, ¿no? Acá, creo que Judith Butler cuando habla de la melancolía como una de las consecuencias, ¿no? De un planteamiento que exigiera una identidad fija, ¿no? Y rígida, permanente. Cuando Judith Butler hace eso, también está siguiendo un poquito el planteamiento de los Irigaray. Es decir, creo que hay algunas cosas que retoma, totalmente es una referencia, y también algunas que critica, ¿no? Sí. Gracias. Perfecto. Había levantado la mano Miguel, no sé si quiera comentar algo. La levantó, pero ya no lo veo. Ya no lo veo, ¿no? Ni conectado. Sí vi a alguien, Miguel Ángel o Ah, Miguel, no sé qué, sí, pero Miguel no, Ángel Mora ya ni siquiera es cierto, ya no está conectado. yo creo que se desconectó. Ujú. Ok, pues yo quería hacerte una pregunta, Elena. Y primero que nada, pues muchas gracias por la ponencia también. Gracias. Muy complejo el tema, difícil de resumir. Pero una cosa en particular que me brincó es que cuando hablaba sobre la cuestión del sexo, Irigaray, que ella mencionaba al menos dos, pero luego más adelante vemos cómo parece que se sostiene más bien de un binarismo sexual. Entonces, cuando decías lo de al menos dos en ese momento al inicio, yo pensaba, ah, qué interesante, a lo mejor abre la posibilidad, pero si no es así, entonces ¿a qué se refiere con esto de al menos dos? Al menos dos se refiere a las zonas genitales. Ese Ah, sexo que no es uno, que no es el pene o la carencia de pene, sino que entonces los labios, la vulva, la vagina, el clítoris, es decir, no solo es o elige o el clítoris o la vagina, o el pene o el no pene, sino al menos dos en el sentido de que la feminidad es más complejo que la carencia o ausencia o el clítoris o la vagina, sino, pero ¿por qué me dices que elija, ¿no? Entre el orgasmo clitoridiano o el vaginal o el erotismo de clítoris o de la vagina, si de nuevo, si ves la feminidad es más compleja que tener pene o no tener pene, ¿no? Sí, al menos dos en ese sentido, sí. ok. Sí, sí, no, más de dos sexos no piensa, no veo que la ética de la diferencia sexual que ella plantea es el reconocimiento de la diferencia en tanto lo femenino como otra cosa que no es nada más en relación con el varón, ¿no? Pero no más, creo que no. Bueno, y Maya y Luz y Vergüenza, muchas gracias, muy interesante, Luz, y tu exposición. Gracias. ¿De qué manera, dice Eric Bernal, de qué manera las fórmulas de sexuación de Lacan responde o podría responder a estas críticas de Irigaray? Pues eso está como para desarrollarlo, supongo, en muchísimo más tiempo, ¿no? Está bastante complicada, creo que la pregunta. No estoy segura de qué tanto con las fórmulas de la sexuación Lacan ya deje de tener elementos que podrían ser criticados bajo la lógica de Irigaray, pero por lo menos creo que hacia los 70 ya no. Yo más bien creo que ni siquiera es con las fórmulas de la sexuación. En lo particular, yo personalmente creo que cuando ya Lacan se escapa un poco a este falocentrismo, es a partir de la invención del objeto A. Esa es mi posición, ¿no? Cuando sigue en la línea del falo y incluso cuando siguen las fórmulas de la sexuación, creo que sí, ahí todavía reproduce un binarismo sexual. Pero cuando inventa el objeto A, ahí sí ya encuentro un Lacan que a mí me gusta mucho más, porque entonces, bueno, y como bien lo rescata Alush, ¿no? Sobre todo cuando plantea, por ejemplo, no hay relación heterosexual, sí, sobre todo en el libro de No hay relación heterosexual, pero un poco desde el sexo del amo ya empieza como a trabajar esto. Cuando esta lectura de Lacan a partir del objeto A, cuando Lacan ya plantea que lo que se ama, no es a un varón, no es a una mujer, no es al pene, no es al falo, no es a eso que no se es, no es a eso que se tiene, no es a eso que se es tampoco, no es a eso de lo que se hace semblante. Es decir, cuando ya sale de todo esta lógica
falocéntrica, es cuando dice finalmente eso que se ama, y ama lo dice así, en ese seminario en donde está planteando las formas de la sexuación, es paralelo, ¿no? Aquello que se ama no es asunto de sexo, no sé si ustedes recuerdan esta cita, ¿no? Donde aquello que se ama ni es asunto de sexo, es decir, no se ama a una mujer, no se ama a la mujer, ¿no? Se ama, es el objeto A, queda fuera de este binarismo, o del pene, o la vagina, o el clítoris, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Muy bien, ahora Jesús pregunta si la mujer tiene más posibilidades de placer, ¿el hombre estaría en las mismas condiciones? No sé, ese es otro tema bien interesante. Creo que es otra de las preguntas que por excelencia han estado en la historia del psicoanálisis, la diferencia posible entre el goce femenino y el goce masculino, ¿no? Es el gran enigma para el psicoanálisis, incluso en este seminario donde Lacan trabaja tanto el tema de la feminidad como el seminario ANCOR, el seminario AUN del 72. Ahí aparece la pregunta de si, bueno, si el goce del femenino no es el goce fálico, entonces, ¿cuál es el goce propiamente femenino? ¿No? Se ha preguntado, si no tiene pene, ¿con qué goza una mujer? Si no es el goce fálico, entonces, ¿cuál es el goce propiamente femenino? ¿Será que el goce propiamente femenino es el goce masoquista? ¿Es el masoquismo? Eso es lo propiamente femenino a la hora de pensar el goce, pero tampoco, o sea, de nuevo, Lacan en ese seminario que se plantea la pregunta por el goce femenino, hace lo mismo que Freud, ¿no? Dice, nos hemos puesto de rodillas para preguntarles a las mujeres sobre cuál es ese goce femenino, y las mujeres analistas, dice pura mutis, ¿no? No contestan, no responden. Sigue apareciendo como el supuesto enigma, pero claro, es la pregunta que se hacen ellos. Si el hombre tiene un goce sexual muy anclado al órgano, y la mujer no entendemos nada sobre su sexualidad, ¿con qué goza la mujer? ¿Quién tiene más posibilidades de placer? Creo que Lucy Irigaray, cuando habla de todo esto, de entonces los labios y la vulva y la vagina y el clítoris, también creo que hace como una exaltación de, bueno, mientras el hombre nada más tiene placer sexual con su pene, la mujer tiene placer con todo su cuerpo, porque además no solamente genital, sino que va a plantear todo el erotismo, la feminidad en todo su cuerpo, pero no sé si más, menos, ¿no? No sé quién más, no sé quién más, no sé quién menos, no lo sé. ¿Qué dice? Sí, lo Que a que dice Tiresias le costó Po. la ceguera. A Teresa le costó la ceguera. Y luego dice Vicky Po, Ah, lo que está sí, diciendo, ¿no? ¿No crees que en el fondo de todo este debate está el desconocimiento de la tesis de la relación sexual no existe? Sí, en Lucy Garay creo que todo este debate ya no está. A pesar de que hasta los 70 se distancia de Lacan claramente, creo que todavía ya no está el de la relación sexual no existe, o de la tesis de la mujer no existe, de la incompletud en cualquier ser sexuado y en cualquier preferencia sexual, de acuerdo a la tesis del goce suplementario, no es un goce localizado, exacto. Sí, por eso, y lo mismo digo de las críticas de Judith Butler, tanto las de Judith Butler como las de Luz Irigaray a Lacan son de Lacan de los 50. Creo que en ninguno de los dos casos entran ya, a pesar de que en ese sexo que no es uno hace algunas menciones de este Lacan de los 70, del de la mujer no existe, el de no hay relación sexual, etcétera. Creo que ya no trabajan ese Lacan. A pesar de que hay algunas menciones de Luz Irigaray de ese Lacan, yo creo que yo creo que realmente ya no está ni está cuestionado. Creo que las críticas tocan a Freud y tocan a Lacan de los 50. Creo eso también, sí. Estoy de acuerdo contigo, Vicky. A Lacan antes del objeto A, incluso, ¿no? No solamente antes de la relación sexual, de no existe, de la mujer no existe y de las formas de la sexuación, sino a Lacan antes de el objeto A. Pero yo sigo pensando que todo cambia a partir de la invención del objeto A. perfecto. Pues no sé si hay algún otro comentario, alguna duda.
Veamos, ¿qué aportaciones de Lucy Irigaray como filósofa en su trabajo posterior consideras que pueden enriquecer al psicoanálisis actual? Eric Bernal. Pues no, más o menos lo que he dicho en realidad, como filósofa al psicoanálisis. Bueno, no sé, yo diría como filósofa, yo diría como psicoanalista, ¿no? Como, qué aportaciones de Lucy Irigaray como psicoanalista en su trabajo posterior puede enriquecer el psicoanálisis actual? Creo que todo este cuestionamiento, ¿no? Creo que todo este cuestionamiento es lo que puede enriquecer al psicoanálisis actual. Lo que he dicho, ¿no? O sea, me parece que eso es lo que todavía podemos seguir repensando, ¿no? Y enriqueciendo el psicoanálisis actual. Las cosas que trabaja después, cuando dices el trabajo posterior, pues algunas ya están un poquito más lejos del psicoanálisis, me parece, ¿no? Ya están un poquito más lejos. Pero estos dos, de cuerpo a cuerpo con la madre, el de yo, tú, nosotras, y incluso de ética de la diferencia sexual, creo que todos estos son, bueno, siguen en esta misma línea de cuestionarse el lugar de la feminidad, de lo neutro. También después va a trabajar la noción de neutro, que ahora, por cierto, también se está trabajando mucho actualmente. Y eso creo que o sea, la crítica a la definición de feminidad del psicoanálisis, creo que eso es una de las grandes aportaciones, ¿no? Pues bueno, si les parece entonces, vamos a cerrar el evento. Agradecerte de nuevo, Elena. Muchísimas gracias. Es un tema muy complejo. Yo no había oído hablar de Lucy Irigaray y ahora ya estoy motivado para leerla. Qué Muy gusto. interesante, sí. Pues muchísimas gracias. Felicidades.